Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Aquí saludándolos por medio de TikTok. Vamos a esperar mientras que conectemos con Facebook. A ver, parece que ya. Vamos a ver si estamos en vivo en el Facebook. Sí, parece que sí. Ya, entonces, bueno, primeramente el Señor Jesús les bendiga a todos mis hermanos, amigos que me van a ver en este video. Hoy quisiera tocar un tema sobre Apocalipsis. ¿Qué dice en Apocalipsis? Bueno, pues quiero tocar el tema de Apocalipsis capítulo 5, que dice que el tema será al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Entonces, vamos a esperar mientras que va llegando las personitas ahí en TikTok. Vamos a mirar a ver quién está por ahí. Aquí miramos en el Facebook. No sé si se escuchará bien en TikTok. No sé si me podrían decir si se oye bien. Y aquí en el Facebook también me podrían decir si se está oyendo bien. Entonces, el tema de hoy es el que está sentado en el trono y al Cordero. Este texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 al 14. Encontramos que hay uno sentado en el trono y otro que es el Cordero. Es sobre este pasaje de Apocalipsis que los expositores de la Trinidad, amén, manifiestan que en ese capítulo aparecen dos personas divinas, por ejemplo, que está el Padre y el Hijo. Amén. El Padre sentado en el trono y el Hijo recibiendo de la mano derecha del Padre un libro. Amén. Este es una explicación que dan los expositores de la Trinidad sobre ese texto. Amén. Eso es lo que dicen. Ellos dicen sobre Apocalipsis capítulo 5 que ahí están interactuando las dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Amén. Vamos a mirar qué dice el versículo 1, amén, de la Escritura, en el nombre de Jesús, capítulo 5, versículo 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amén. Digamos, al iniciarse ese nuevo capítulo, el apóstol tiene siempre la misma visión en su mente. Alabanzas al Señor. Con las palabras del que estaba sentado sobre el trono. Quiere designar evidentemente al Padre, amén, puesto que introduce más tarde al Hijo como un cordero, como inmolado. Alabanzas al Señor. Amén. Amén. Entonces, el libro que Juan vio contenía una revelación de las escenas que iban a desarrollarse en la historia de la iglesia hasta el fin del tiempo. Amén. Entonces, ¿qué más vemos aquí? El hecho de que lo que tenía se hallaba a la diestra de aquel que estaba sentado en el trono, que es el libro. Amén. Puede significar que el conocimiento del futuro incumbe a Dios solo, excepto que en lo que considere propio revelar a otros. Entonces, como vemos y analizamos, esta es la interpretación que tienen, digamos, los trinitarios, sean pastores, sean evangelistas, sean los que se hacen llamar profetas,
ellos dicen que el apóstol Juan tiene siempre la visión que está el Padre y el Hijo recibiendo de la mano derecha el rollo, que hay dos personas distintas y divinas. Amén. Entonces, la interpretación dada por los expositores de la Trinidad, ¿qué pasa? En ese capítulo 5 de Apocalipsis, yo digo que si lo leemos textualmente así, pareciera que hay dos personas divinas, pareciera que hay dos personas ahí interactuando. Entonces, si lo leemos textualmente este capítulo, esta sería la interpretación apropiada a este capítulo. Amén. Entonces, pero me temo que esta no es la interpretación correcta a ese texto. Y esto lo digo por unas razones. ¿Cuáles serían esas razones? La primera, porque esa interpretación es contraria a lo que enseñó Juan referente a quién es el Cordero. Amén. La segunda razón sería, esa interpretación es contraria al contexto que nos explican las Escrituras quién es ese que es la raíz de David. Amén. La tercera razón es que Juan enseña en Apocalipsis que Jesús mismo es el que está sentado en el trono y él mismo es el Cordero. Amén. Alguno me dirá, ¿cómo así que Jesús es el mismo que está sentado en el trono y ese mismo es el Cordero? Amén. Bueno, vamos a mirarlo a raíz de las Escrituras. ¿Por qué digo que el Señor Jesús es el mismo Padre y es el mismo que está sentado, en el trono y él mismo es el Cordero? Amén. Interpretemos pues este capítulo Apocalipsis 5. Vamos a mirar. La primera, Apocalipsis capítulo 5 no puede hablar de dos personas divinas diferentes. El Padre que está sentado en el trono y el Hijo que es el Cordero, como dicen los expositores de la Trinidad. Amén. Entonces, ya que Juan enseña que el Cordero es el mismo Padre que vino al mundo para quitar nuestros pecados. Alabanzas al Señor, amén. Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué nos dice? Vamos a mirar qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 29. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús así. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice en el nombre del Señor Jesús: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, como vemos, Juan nos dice que Jesús es el Cordero. Eso es lo que nos dice. Juan nos dice que Jesús es el Cordero. Amén. Y esto concuerda con Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Amén. Donde se presenta a Jesús como Cordero inmolado. Alabanzas al Señor. Amén. Pero para Juan, el Cordero no es otro diferente al Padre. Es el mismo Padre para Juan, ya que Juan dice que fue el Padre que vino al mundo para quitar nuestros pecados. Amén. Eso es lo que dice. Recordemos algo, recordemos que Él quita los pecados del mundo. ¿Quién es el que quita los pecados del mundo? El Cordero. Amén. Como lo dice Juan 1:29. ¿Qué nos dice? Leámoslo otra vez. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, ¿quién es el que quita el pecado del mundo? El Cordero. Alabanzas. Amén. Entonces, pero para Juan, obviamente, el Cordero es el mismo Padre para Juan. ¿Dónde lo dice? Vamos a mirar primera de Juan capítulo 3.
¿Qué nos dice Primera de Juan capítulo 3? ¿Qué nos dice la escritura en Primera de Juan capítulo 3? Recordemos que Juan escribió el Evangelio y las epístolas de Juan. Amén. Entonces, Primera de Juan capítulo 3 nos dice en el versículo 1, ¿qué nos dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Amén. Versículo 3, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el versículo 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 5? Versículo 5, perdón. ¿Qué nos dice? Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Eso es lo que nos dice. Entonces, como podemos entender, para Juan, Jesús es el Cordero que quita el pecado. Entonces, Jesús es el que quita el pecado del mundo. Pero para el mismo Juan, Jesús es el Padre. Lo dice la Escritura. Amén. Entonces, para Juan, Jesús es el mismo Padre que vino al mundo para quitar nuestro pecado. Entonces podemos concluir que lo que dicen los expositores de la Trinidad, amén, lo que dicen los expositores de la Trinidad, que Apocalipsis capítulo 5 habla de dos personas divinas, es mentira. ¿Por qué digo que es mentira? Porque en la Biblia no hay un texto donde diga que hay dos personas, ni tres personas. En la Biblia no hay un texto que diga hay un Dios en tres personas divinas y distintas, no lo dice. Amén. Entonces, como podemos mirar Apocalipsis capítulo 5, no habla de dos personas divinas. Es mentira. Amén. Ya que según Juan, Jesús es el Padre y Él mismo es el Cordero. Amén. Entonces, ¿pero será esto un error de Juan? ¿Será que eso fue error de Juan al decir eso? Amén. ¿Será que el apóstol Juan se equivocó al decir que Jesús es el Padre que vino al mundo a quitar nuestros pecados y que el que quita nuestros pecados es el Cordero, según Juan 1:29? Porque si leemos Primera de Juan capítulo 3, ¿qué nos dice? Y habla sobre quién, sobre el Padre, de que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿A quién? Al Padre. ¿De quién está hablando Juan? Del Padre. Amén. Entonces, si ya miramos y dice, en el versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció. ¿Quién apareció? El Padre fue el que apareció. Amén. Apareció para quitar nuestros pecados, dice la Escritura. Alabanzas al Señor. Y dice, y no hay pecado en Él. No dice por ninguna parte en ellos. Dice en Él. Amén. Entonces, ¿qué más dice la Escritura? Vamos a mirar entonces qué más nos dice la Escritura. Entonces, pero ¿será que para Juan, será que él se equivocó al decir que Jesús es el Padre que vino al mundo a quitar nuestros pecados? Y el que quita nuestros pecados es el Cordero. ¿Sí se han preguntado eso? ¿Se han preguntado eso? Entonces,
Vamos a mirar, a ver, ¿qué dice más la escritura? Vamos a seguir leyendo. Entonces, pero yo digo una cosa, no es un error que Juan no se equivocó, ya que para Juan Jesús es el Señor como dice Isaías. Amén. Es decir, el Padre. Vamos a mirar dónde dice. Juan ratifica todo esto al decir que Jesús es el Señor como dijo Isaías. Juan capítulo 1, miremos qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante. ¿Qué nos dice la escritura? Vamos a mirar. Amén. Juan capítulo 1, versículo 19, testimonio de Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Amén. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Amén. Versículo 23, ¿qué nos dice? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Como dijo el profeta Isaías. Entonces, si miramos el versículo 23, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Entonces, como leemos, Juan nos dice que Jesús es el Señor como dijo Isaías. Amén. Y el Señor que dijo Isaías que vendría es Jehová. ¿Cómo así? Claro que sí. Amén. Entonces, ¿dónde lo dice? Isaías capítulo 40 es el contexto de Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Es el contexto. Isaías capítulo 40. Vamos a mirar qué nos dice Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1 en adelante, ¿qué nos dice? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Vos que claman en el desierto, versículo 3, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad vuestro Dios. Amén. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dice, versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Eso es lo que dice la escritura. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Amén. Concuerda con lo que dijo Juan el Bautista. Concuerda con lo que dijo. Cuando dijo en el versículo 23, como dijo el profeta Isaías. Amén. Recordemos que dijo Juan el Bautista. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Amén. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Entonces, para Juan, el Señor es como dijo el profeta Isaías. Y el Señor para Isaías es Jehová. Ya lo miramos en Isaías capítulo 40, versículo 1 en adelante. Amén. ¿Y qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Dice, versículo 10, he aquí,
Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Amén. Eso es lo que dice el versículo 10. Entonces, como vemos, Jehová, obviamente que es el Padre, amén, promete por medio del profeta Isaías venir él mismo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Él mismo promete venir a salvarnos. Y él mismo dice que lo haría haciéndose hombre. Él mismo lo dice. ¿Dónde lo dice? Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice? Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es lo que nos dice la Escritura. Alabanzas al Señor. Amén. ¿Qué traducido qué es? Dios con nosotros, o Jehová, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, la Escritura también nos está diciendo que Jehová es el mismo Padre. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura, que Jehová es el mismo Padre. Amén. Entonces, ¿qué más nos dice? Entonces, como leemos, Isaías nos dice que el Señor mismo nos dará señal. Eso es lo que nos dice la Escritura, que el Señor mismo nos dará señal. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual sería Dios con nosotros. Amén. Y hay que aclarar que el único Dios que conoce Isaías es Jehová. Isaías no conoce otros dioses. El profeta Isaías solamente conoce un solo Dios, que es Jehová el Padre. Amén. ¿Dónde lo dice? Isaías capítulo 45, versos 5 y 6. Vamos a mirar qué dice. Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6 dicen: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Eso es lo que dice la Escritura. Yo Jehová y ninguno más que yo. Bendito sea el Señor. Amén. Isaías también nos dice en el capítulo 46, versículo 9, si no estoy mal, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué los trinitarios dicen que las tres personas divinas y distintas son semejantes, son coiguales la una de la otra? Amén. Eso es lo que dicen, que son semejantes la una de la otra, cuando el mismo Señor, que es el Padre, aquí nos está diciendo que nada hay semejante a mí. Entonces, ¿por qué se atreven a decir ellos que son semejantes la una de la otra? Que son iguales en poder. ¿Dónde dice la Escritura eso? ¿Dónde dice que son iguales en poder? ¿Dónde dice que hay un Dios en tres personas en la Escritura? Yo quisiera que me mostraran un versículo que dijera así: un Dios en tres personas, o un Dios triuno, como ellos lo llaman. Amén. Entonces, si miramos Isaías capítulo 6, vamos a mirar Isaías capítulo 6, si no estoy mal. Isaías capítulo 6, si no estoy mal. Isaías capítulo 6, miremos si es Isaías capítulo 6. No es Isaías capítulo 6. Amén. Entonces, Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículo 1, ¿qué nos dice? Amén. Vamos a mirar qué nos dice Isaías capítulo 60, pero antes de eso, dicho por el mismo Jehová, o sea que es el Padre, a Isaías que él mismo es el que nacería, amén, de una virgen.
Amén, eso es lo que dice. Y es ratificado por el mismo Jehová al decir él que es el que nacerá. ¿Dónde lo dice? Isaías capítulo 60, versículo 1 en adelante. Eso lo vemos en la Biblia versión antigua. ¿Qué nos dice la Biblia versión antigua? Dice, levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es lo que nos dice. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová. En la Biblia Reina Valera dice, sobre ti amanecerá. Pero estoy leyendo la versión antigua que dice, sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, como leemos y entendemos, Jehová el Padre promete por medio del profeta Isaías, alabanzas al Señor, venir él mismo como un hombre para salvarnos. Amén. Por esto Juan dice que Jesús es el Señor como dice Isaías, es decir, Jehová el Padre. Eso es lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Amén. Entonces podemos concluir sin temor a equivocarnos y decirlo, digamos, decirlos confiadamente. Amén. Que Juan dice que Jesús es el Padre que vino al mundo a quitar nuestros pecados, o sea, el Cordero. Alabanzas al Señor, amén. No es una equivocación, no lo es, amén. No es un error tampoco, amén. No es un error de interpretación de los textos, tampoco lo es. Alabanzas al Señor, amén. Ya que Juan ratifica que Jesús es el Cordero. Juan lo dice, que Jesús es el Cordero. Es el Señor como dijo Isaías, es decir, Jehová el Padre. Alabanzas al Señor, amén. Entonces, Jesús es el Padre y Él mismo es el Cordero. Por lo tanto, el argumento trinitario que dice que en Apocalipsis capítulo 5 aparecen dos personas divinas, según las Escrituras, eso es mentira. En la Biblia solamente hay un Dios y ese Dios es el Padre. Amén. Entonces, vamos a mirar la segunda razón. Apocalipsis capítulo 5 no puede hablar de dos personas divinas diferentes. Amén. No puede hablar de dos personas. El Padre que está sentado en el trono y el Hijo que es el Cordero. Amén. Entonces, Apocalipsis, vuelvo y le digo, no hay dos personas divinas diferentes, no lo hay. Como dicen los expositores de la Trinidad, que el Padre es el que está sentado y el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, recibiendo el rollo. La Biblia no habla de dos personas divinas. Amén. Entonces, por eso los expositores de la Trinidad, amén, dicen eso. Entonces, el contexto en las Escrituras dice todo lo contrario. Porque, como yo lo digo y como lo he dicho, cada texto tiene su contexto. Y un texto no puede ser doctrina. Un texto tiene que tener su contexto. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, nos dice que al Cordero, o sea Jesús, se le dice el que es la raíz de David. Amén. Eso se dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, nos dice que a Jesús, que es como que es el Cordero, se le dice que es la raíz de David. José Guay. Señor Jesús le bendiga, campeón. Entonces, así lo ratifica el mismo Jesús en Apocalipsis 22, 16. Alabanzas al Señor. Entonces, para entender por qué Jesús se le dice que es la raíz de David, tenemos que ir a los profetas. Amén. Tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Amén.
Entonces, todos sabemos que Jesús en su humanidad, digamos, en lo humano, es del linaje de David, es decir, que es descendiente del rey David. Amén. Eso es lo que dice. Y así lo dice Romanos capítulo 1, versículo 3. Amén. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Eso es lo que nos dice. Amén. Entonces, los profetas nos dicen que Jesús, en cuanto a la carne, sería llamado Hijo de Dios e Hijo de David. Eso es lo que nos está diciendo. Amén. Entonces, además nos dicen los profetas que Jesús, en cuanto a la carne, o sea, el Cristo, amén, es una promesa hecha a David, que de su descendencia Dios levantaría el Cristo. Si quiere, vamos a leer 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 14. O Salmo capítulo 89, versículo 26 al 29. Amén. Aquí entenderá que Jesús es el Hijo de Dios en cuanto a la carne, por la promesa hecha a David. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces, pero es sólo así en su humanidad que Jesús sería conocido como el Hijo de Dios. Pero también nos dicen los profetas que Jesús en su divinidad es el único y verdadero Dios, es decir, el Padre, o sea, Jehová. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Isaías capítulo 9, versículo 7? Nos dice el profeta que ese niño que había de nacer estaría sobre el trono de David y sobre su reino, es decir, la raíz de David. Isaías 9, 7, amén. ¿Qué nos dice? Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 7. Dice, Isaías capítulo 9, versículo 7 dice, vamos a leer del 6. Porque un niño nos es nacido, amén. Dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese hijo sería el Padre eterno. Alabanzas al Señor. Ese hijo sería el Padre eterno. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que nos dice el profeta Isaías. Amén. Entonces, Isaías 9:6 nos dice, ¿quién es ese niño? Amén. Entonces, como vemos, el profeta nos dice que efectivamente este niño que nacería, el cual es descendiente de David según la carne, en su divinidad es el Dios fuerte, el Padre eterno. Lo dice Isaías 9:6. Amén. Isaías 44:8 nos dice que ese Dios fuerte es el Padre, o sea, Jehová, y que Él únicamente es Dios y que no hay otro. Eso es lo que nos está diciendo Isaías 44:8. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 44, versículo 8. Dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿por qué mis amigos trinitarios se atreven a decir que hay tres personas divinas y distintas cuando la Biblia está diciendo que no hay Dios sino yo? Entonces, miramos que mis amigos trinitarios, que son católicos, los que son adventistas, los que son del movimiento misionero mundial, todas esas personas mienten al decir
que en Apocalipsis capítulo 5 se habla de dos personas divinas y distintas, cuando la Biblia nos está diciendo que no hay Dios sino yo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Amén. Entonces, dice la Escritura en Isaías 49:26. Vamos a mirar qué nos dice Isaías en el capítulo 49, versículo 26. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Amén. Entonces, según la Escritura, está diciendo que Jehová dice: yo soy Jehová, que dice que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob, o sea, el fuerte de Israel. Amén. Entonces, pregunta para mis amigos trinitarios, y ojalá que estuviera un trinitario esforzado y valiente que dijera, que me respondiera la pregunta: ¿quién es el que va a venir a salvarnos? ¿Quién es el que viene a salvarnos? ¿O quién fue el que vino a salvarnos? Perdón, ¿quién fue el que vino a salvarnos? Amén. Un trinitario esforzado y valiente que me diga. ¿Será que vino la segunda persona de la Trinidad a salvarnos? ¿O vino el Padre? Amén. Entonces, como vemos, el profeta Isaías nos dice que ese niño, que es la raíz de David, amén, en su divinidad es el Padre eterno, o sea, Jehová. Eso es lo que nos está diciendo. El Dios fuerte manifestado en carne para salvarnos. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, y esto concuerda con lo dicho por Isaías cuando dijo que Dios, o sea, Jehová, es el mismo que vendría a salvarnos. Eso es lo que está diciendo. Amén. Entonces, vamos a leer Isaías 52:6. ¿Qué nos dice en Isaías 52:6? La Escritura nos dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Alabanzas. Amén. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Amén. Entonces, ¿quién es el que va a venir a salvarnos? Pregunto, ¿quién es el que va a venir? Según Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, ¿quién es el que va a venir a salvarnos? ¿La segunda persona de la Trinidad? ¿Qué dice Isaías capítulo 33, versículo 22? ¿Qué nos dice? Isaías 33, 22, ¿qué nos dice? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Amén. Dice que Él mismo nos salvará. Yo quiero que un trinitario esforzado me diga si es la segunda persona de la Trinidad que va a venir a salvarnos. Dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo, Él no necesita mandar a otro para venir a salvarnos. Pero algún trinitario dirá: pero es que Juan 3:16 nos dice que mandó a su Hijo, que Dios mandó a su Hijo. Un trinitario dirá eso. ¿Qué le diremos a ese trinitario? Que está viendo dos personas ahí, el uno mandando al otro. O sea que Jehová, que es el Padre, en lo ocupado que está, no tiene tiempo de venir Él mismo a salvarnos. Y que estos textos se contradicen entonces, que Jehová entonces está mintiendo.
Porque si la Escritura dice que Él mismo nos salvará, entonces yo digo una cosa, si Jehová está mintiendo, entonces no sería Dios, porque Dios no miente. La Escritura dice que Él mismo nos salvará. Y ese Hijo, según Isaías 9:6, ese Hijo es el Padre Eterno. Para mis amigos trinitarios, ese Hijo es el mismo Padre Eterno que se manifestó en carne. Alabanzas al Señor, amén. Entonces, también en Isaías capítulo 40, y todo esto lo ratifica Jehová al decirnos que Él mismo es aquel que nacería de una virgen. Isaías 7:14, como ya lo hemos leído, amén. Entonces, y este Dios, que es Jehová el Padre, ratifica el mensaje al profeta Isaías al mostrarle que Él nacería Él mismo. En Isaías capítulo 60, versículo 1 en adelante, en la versión antigua lo dice. Entonces, como leemos que Jehová el Padre le dice al profeta Isaías que Él nacería de una virgen, amén, Él mismo que se haría hombre para venir a salvarnos, y es por esto que Isaías llama a ese niño que nacería, a ese hijo que nos sería llamado, amén, lo llama Padre Eterno y Dios fuerte, con D mayúscula lo está diciendo, amén. Por eso en Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Alabanzas al Señor. Y Jehová el Padre se haría presente Él mismo para salvarnos. Eso lo dice la Escritura. ¿Qué nos dice en Isaías capítulo 35? Del 1 en adelante, ¿qué nos dice? Se alegrará el desierto y la soledad del yelmo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, y la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, dice la Escritura. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Miren lo que dice la Escritura. Miren lo que dice. Ellos verán la gloria de Jehová. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Ezequiel capítulo 1, versículo 26 nos dice, ¿cuál es la gloria de Jehová? Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Para los que no saben cuál es la gloria de Jehová. Se lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Amén. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? La semejanza de un varón. Amén. Esa es la gloria de Jehová, la gloria de Dios, la semejanza de un varón. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Por eso en el versículo capítulo 3 dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene, con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. La pregunta para un amigo trinitario forzado. Quiero hacerle la preguntita para un trinitario que se atreva a respondérmela aquí en los comentarios. Dice, deciros de corazón apocados, esforzados, no temáis, y he aquí que vuestro Dios viene. ¿Cuál de las tres personas divinas vendrá?
¿El Dios Padre, el Dios Hijo o el Dios Espíritu Santo? ¿O el único Dios, el Padre? Quiero que me respondan esa pregunta para mis amigos trinitarios. ¿Cuál de las tres personas divinas y distintas vendrá? ¿El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo o el único Dios, el Padre? Amén. Entonces, ¿qué más nos dice? Vamos a mirar lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 5. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? Vamos a mirar qué nos dice el profeta Jeremías. Capítulo 23, versículo 5. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Amén, eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso se le llama a Jesús que viene del linaje de David. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo. Entonces, como vemos, Jeremías nos dice que ese renuevo de David, o sea, que es el Cristo, reinará así como lo había prometido David. Amén. Pero Jeremías nos dice que este hombre en su divinidad, amén, nos dice que en su divinidad es el mismo Jehová que salvaría a Israel. Y esto concuerda con las mismas palabras del profeta Isaías, donde nos dice que el mismo Jehová, amén, que él mismo que habló se haría presente para salvarnos. Recordemos que nos dice Isaías 52:6, Isaías 35:4, Isaías 33:22, Isaías 40. Amén. Entonces, Jeremías nos dice que este hombre, el hijo de David, es el mismo Jehová manifestado en carne. Eso es lo que nos está diciendo. Amén. Ya que nos dice, y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, vamos a mirar en las mismas palabras del mismo Jehová. Él mismo nos dice que Él es el hombre al cual Él mismo lo llamó siervo de Jehová. Amén. Entonces, vamos a mirar, vamos a leerlo. Isaías 43:10. Vamos a mirar que Jehová se llamó a sí mismo el siervo. Dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Amén. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, yo mismo soy. Dice, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. En otra versión de la Biblia dice, yo soy Él. En otra versión lo dice así, yo soy Él. Amén. Entonces, como vemos aquí, el mismo Jehová nos dice que Él es el siervo, o sea, el cordero. Él mismo es el cordero. Amén. Ya que nos dice que le entendamos y creamos que Él y el siervo son el mismo. Amén. Dice, yo mismo soy, dice Jehová, el Padre Eterno. Yo soy Él. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a mirar en otra versión de la Biblia a ver si me acuerdo. Vamos a ver si esta versión, a ver, creo que es miramos aquí.
Miremos, vamos a mirar aquí en Isaías 43:10. Isaías 43:10, miremos, Isaías 43:10. Miremos esta versión, a ver, Isaías 43, verso 10, ¿qué nos dice la escritura? Reina Valera, vosotros, no me acuerdo si será la Biblia de las Américas, me parece. La Torre Samat, no. Ay, no, es que no me acuerdo la verdad ahorita. Estoy mirando aquí. Biblia de Jerusalén. No. Biblia contemporánea. Ustedes son mis testigos. Son el siervo que yo escogí para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. Que yo soy el Señor. Biblia española, creo que es la latinoamericana. Nuestra vela, Septuaginta al español. Biblia de Jerusalén. Hispanoamericana, creo que es la de hispanoamericana. Dice la escritura, versión hispanoamericana. Dice, ustedes son mis testigos, oráculo del Señor, mi siervo, a quien he elegido, para que comprendan y crean en mí, para que entiendan que yo soy. Alabanzas al Señor. Antes de mí no fue formado ningún Dios y ninguno habrá después de mí. Eso es lo que dice la escritura. Amén. La Biblia de los hispanos. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Amén. Biblia, palabra de Dios para todos, dice, el Señor dice, ustedes son mis testigos y el siervo que yo elegí. Por eso me conocen, creen en mí y entienden que yo soy el único Dios que existe. Antes de mí no hubo ningún Dios y después de mí no habrá otro. Amén. Entonces, como dice la escritura, que Él mismo es el siervo. Por eso Jehová en Isaías capítulo 43, verso 10, está diciendo que Él mismo es el siervo. Y si es el siervo, Él es el cordero. Amén. Eso es lo que está diciendo la escritura. Entonces, como vemos, aquí el mismo Jehová nos dice que Él es el siervo. Eso es lo que nos está diciendo Isaías 43:10. Y si es el siervo, Él mismo es el Padre eterno. Amén. Entonces, por eso, amigos trinitarios, por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 9:5, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 22? Miremos qué nos dice Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Dice la escritura, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas. Apocalipsis 22, 13.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bendito sea el Señor. El primero, el último. Por eso el Señor Jesús dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso, amigo trinitario que me oye, si ustedes creen que Jesús no es el yo soy, en vuestros pecados van a morir. Amén. Eso es lo que está diciendo. Si ustedes no creen que Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento, se van a morir en sus pecados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Entonces, por eso el apóstol Juan ratifica todo lo anterior al mostrar en Apocalipsis que Jesús mismo es el que está sentado en el trono y él mismo es el Cordero. Amén. Por eso Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 6, ¿qué nos dice? Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Alabanzas al Señor Jesús. En estos versos de Apocalipsis se basan los trinitarios. Amén. Se basan los trinitarios. ¿Va a pasar? Pasen. Amén. Que hay 2 deidades. Eso es lo que nos está diciendo según los trinitarios. En estos versos que ellos cogen, ellos dicen que hay 2 deidades. El uno, que el que está sentado en el trono, y el segundo, que es el Cordero. Amén. Pero ¿qué nos dice también Apocalipsis 4, del 2 al 8? ¿Qué nos dice? Leamos Apocalipsis capítulo 4 del 2 al 8. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Eso es lo que nos está diciendo. Amén. Sigamos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. Y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Amén. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir.
Amén. Aquí vemos que el que estaba sentado en el trono se le dice santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es, el que ha de venir. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es ese el que va a venir por su iglesia? ¿El Hijo o el Padre? ¿Quién es ese que está sentado en el trono, que se le dice santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso? ¿Quién es ese que está sentado en el trono? ¿El Padre o el Hijo? Algún trinitario me dirá que es el Dios Hijo o el Dios o la segunda persona de la Trinidad es el que va a venir según los trinitarios. Amén. Entonces, Apocalipsis nos da el nombre de aquel que está sentado en el trono, al cual se le dice santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 1 del 4 al 8. Ahí dice: ¿quién es el que está sentado en el trono? Y se le dice santo, santo, santo. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 1 del 4 al 8. Dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8. Nos dice, ¿quién es el que está sentado en el trono? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pregunta, ¿a quién traspasaron en la cruz del Calvario? ¿A quién traspasaron en la cruz del Calvario? ¿Al Dios Hijo o al Padre? Si un trinitario me dice que es el Dios Hijo, muéstreme dónde dice Dios Hijo. Muéstreme en la Biblia dónde dice Dios Hijo y me vuelvo trinitario. La Biblia no dice que hay un Dios Hijo. La Biblia dice que es Hijo de Dios. Vamos a mirar a quién fue el que traspasaron. Vamos a mirar a quién fue el que traspasaron. Zacarías. Amén. Vamos a mirar en Zacarías. El profeta Zacarías nos dice a quién fue el que traspasaron. Zacarías. Vamos a mirarlo. Profeta Zacarías. Dice la escritura. Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús. Y derramaré sobre la casa de David. Vamos a leerla desde el 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fue débil. En aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Está hablando Jehová. Amén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Alabanzas al Señor, amén. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice la Escritura, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Alabanzas al Señor Jesús, amén. Entonces, ¿a quién traspasaron? Dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura, no lo dice Prada, que traspasaron a mí, al Padre. Por eso Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Querido amigo, querido hermano que me oye, querido trinitario que me está escuchando, Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Por eso te digo, mi amigo, salte de allí, arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor Jesús para el perdón de pecados. Amén. Entonces, como ustedes pueden leer ahí en la Biblia, Jesús es el Todopoderoso, el que está sentado en el trono. Él es el único y verdadero Dios. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Él es la plenitud de la deidad. Amén. Eso es lo que nos está diciendo, que Él es la plenitud de la deidad. Ya que en Apocalipsis 4:8, ¿qué nos está diciendo? Se le dice esto al que está sentado en el trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir que está sentado en el trono? Amén. ¿Quién es ese que ha de venir que está sentado en el trono? El Padre. Amén. Eso es lo que nos dice. Y como leímos, el mismo Jesús dijo en Apocalipsis 1:8, ¿qué nos dice? Dice que Él mismo es el que era, el que es y el que ha de venir. Dice en el 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Alabanzas al Señor Jesús. Amén. Y Apocalipsis nos dice que hay dos todopoderosos. Un todopoderoso, dice la Escritura. Amén. Apocalipsis nos dice que son dos todopoderosos que son iguales. Los que eran, los que han de venir, no lo dice. Dice el que era, el que es, el que ha de venir. Amén. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces, con esto termino, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, los que me están oyendo, los que me van a escuchar, que Apocalipsis capítulo 5, que se habla del que está sentado en el trono y el Cordero, no son dos personas divinas, como lo dice la Escritura, no son dos personas divinas, es el mismo Dios y Padre, como dice el apóstol Pablo. Eso es lo que dice. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Y el mismo Juan dice en primera de Juan 3 que Él es el Padre, el que vino por nosotros a perdonar nuestros pecados. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso, amigo trinitario, salte de esa Trinidad, mi hermano. Salte de ahí. Porque te tiro un dato. La Trinidad se originó en el año 382. Si quiere, lean, investiguen. ¿Qué nos dice? En el edicto de Tesalónica fue donde nació la Trinidad, con el emperador Teodosio. Con eso me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en una próxima transmisión. Paz de Cristo para todos. Amén. Bendito sea el Señor.